En 1963, General Motors tenía una regla. Ninguna división podía instalar un motor de más de 330 pulgadas cúbicas en ningún automóvil de tamaño mediano. Era una política corporativa de seguridad, nacida del temor de que poner demasiada potencia en un vehículo más pequeño y ligero provocaría demandas y mala prensa. Todas las divisiones seguían esa regla. Chevrolet, Buick, Oldsmobile, todas se mantenían por debajo del límite, pero luego estaba Pontiac. Dentro de las oficinas de ingeniería de Pontiac en Pontiac, Michigan, 3 hombres llevaban meses observando el Tempest de tamaño mediano: John DeLorean, el ingeniero jefe de la división; Bill Collins, que dirigía ingeniería avanzada; y Russ G., un especialista en chasis que entendía lo que la estructura del Tempest podía soportar. Los 3 sabían lo mismo. El Tempest era más ligero que los autos de tamaño completo de Pontiac. Tenía un chasis sólido. Y si ponías el motor V8 de 389 pulgadas cúbicas de la división bajo su capó, tendrías algo que nadie en Detroit estaba fabricando. Un auto mediano con la potencia de uno grande, lo suficientemente asequible para un comprador joven y lo suficientemente rápido como para ser peligroso de la mejor manera posible. El problema era la regla de General Motors. 330 pulgadas cúbicas era el tope y el 389 lo superaba por 59 pulgadas cúbicas. Así que DeLorean y su equipo hicieron algo astuto. En lugar de proponer un auto nuevo a la dirección corporativa de General Motors, lo cual habría desencadenado una revisión y casi con certeza un rechazo, clasificaron el motor grande como un paquete de opciones en el Tempest existente. Marcabas una casilla en el formulario de pedido, pagabas un poco más, y tu Tempest llegaba con el 389. Técnicamente, nunca pidieron permiso para construir un modelo nuevo. Simplemente ofrecieron una opción de motor diferente en uno existente. El piso 14 de General Motors, donde trabajaban los ejecutivos corporativos, no se dio cuenta hasta que los GTO ya estaban saliendo de la línea de ensamblaje y llegando a los concesionarios de todo el país. Pontiac fijó un objetivo de ventas interno de 5,000 unidades para el año modelo 1964. Pensaron que era un producto de nicho, un puñado de compradores orientados al rendimiento marcarían la casilla y el resto de la línea Tempest seguiría como siempre. Se suponía que sería una oferta discreta. Lo que ocurrió en los salones de exhibición de todo Estados Unidos fue todo menos discreto. Jim Wangers fue el hombre detrás de eso. Wangers trabajaba en la agencia de publicidad de Pontiac, McManus, John & Adams, y entendía algo que la mayoría de la gente en Detroit no entendía. Entendía que el comprador de este auto no era el típico cliente de autos nuevos que entraba a un concesionario con una chaqueta sport. El comprador era joven. El comprador era hombre. Al comprador le importaba un número por encima de todos los demás. Y ese número era el tiempo en el cuarto de milla. Wangers presionó para que los autos de prueba del GTO llegaran a las manos de las revistas automotrices correctas. Organizó demostraciones en pistas de arrancones. Convenció a Pontiac de patrocinar eventos de rendimiento y ayudó a encargar una canción. Ronnie and the Daytonas lanzaron GTO en 1964 y escaló hasta el número 4 en el Billboard Hot 100. Un auto que Pontiac esperaba vender en 5,000 unidades de repente aparecía en canciones pop en la radio AM. Para finales de 1964, Pontiac había vendido más de 32,000 modelos GTO. Eso era más de 6 veces el objetivo original. Los concesionarios tenían listas de espera. El GTO se convirtió en un modelo independiente para 1966. Ya no era solo un paquete de opciones del Tempest. Era el auto de alto rendimiento de más rápida venta en Estados Unidos, y todos los demás fabricantes en Detroit estaban observando. La primera respuesta, en realidad, llegó antes de que el GTO siquiera llegara a los concesionarios. Ford había estado desarrollando su propio auto para el mercado juvenil en paralelo, y el Mustang se lanzó en abril de 1964 en la Feria Mundial de Nueva York. Pero el Mustang era un animal diferente. Era un pony car, más pequeño, más ligero, posicionado como deportivo, pero no necesariamente rápido. Ford vendió más de 400,000 Mustangs en su primer año, una cifra que rompió todos los récords de ventas en Detroit. Pero en términos de velocidad pura en línea recta,
El GTO dominaba esa conversación, así que Ford fue a por más. El Mustang de 1967 recibió el V8 de 390 pulgadas cúbicas como opción, y para 1968, el 428 Cobra Jet lo convirtió en un auto que hacía el cuarto de milla en 13 segundos en la pista de arrancones. Ford no era el único fabricante observando cómo el GTO les comía cuota de mercado. Chevrolet respondió con el Chevelle SS396. Plymouth despojó un Belvedere mediano hasta lo esencial. Le puso un V8 de 383, lo llamó Roadrunner, y le puso un precio por debajo de los $3,000 para poner músculo puro al alcance de trabajadores de fábrica y estudiantes universitarios. Dodge construyó el Charger, que se convirtió en una de las siluetas más reconocibles en la historia automotriz estadounidense. Cada marca quería su propia versión de lo que Pontiac había iniciado, y ninguna se conformaba con ser la segunda más rápida. Fue entonces cuando la carrera armamentista se convirtió en algo que nadie en Detroit podía controlar. Entre 1966 y 1970, las cifras de potencia subieron cada año modelo. Pontiac respondió desarrollando la serie Ram Air de motores de 400 pulgadas cúbicas. Ford presentó los Mustang Boss 302 y Boss 429. Chevrolet lanzó el Copo Camaro, un auto tan rápido que el propio departamento de marketing de Chevrolet estaba nervioso de publicitarlo. Pero el arma más significativa en la guerra vino de Plymouth. El 426 Hemi producía tanta potencia que las cifras oficiales de caballos de fuerza eran deliberadamente subreportadas para que las compañías de seguros no perdieran la cabeza. Ese detalle sobre la potencia real del Hemi importa. Recuérdenlo. Para 1970, el Muscle Car estadounidense había alcanzado su pico absoluto. Entrabas a cualquier concesionario en cualquier ciudad mediana de Estados Unidos ese año y podías pedir un auto de fábrica capaz de hacer el cuarto de milla en el rango bajo de los 13 segundos. Estaba el Chevelle LS6 con un motor de 454 pulgadas cúbicas con 450 caballos de fuerza, el Plymouth Hemi Cuda, el Buick GSX Stage 1 con 510 libras-pie de torque, una cifra que lo convertía en uno de los muscle cars más subestimados jamás construidos. El Pontiac GTO Judge, pintado en Orbit Orange, con un motor Ram Air 4 y un alerón trasero que no cumplía ningún propósito aerodinámico en absoluto, pero que se veía absolutamente perfecto estacionado en el aparcamiento de un instituto. Más de 1 millón de muscle cars se vendieron entre todas las marcas en Estados Unidos en 1970. La gasolina era barata, las carreteras eran anchas y la cultura estadounidense se había organizado, al menos en parte, alrededor de la experiencia de conducir algo ruidoso y rápido un viernes por la noche. Ese fue el pico del muscle car estadounidense. Y los picos, por definición, van seguidos de algo más. La primera amenaza no vino de la competencia extranjera ni de cambios en los gustos. Vino de las tablas actuariales. Las compañías de seguros habían estado observando el mercado de los muscle cars con creciente preocupación durante finales de los años 60. Hombres jóvenes de entre 18 y 25 años estaban comprando estos autos en cantidades enormes. Facturas de hospital, vehículos siniestrados, demandas por muerte. Los datos eran inequívocos. A partir de 1969, las primas de seguros para vehículos de alto rendimiento empezaron a subir drásticamente. Un joven de 20 años que comprara un Plymouth Hemi Cuda, nuevo de 1970, podía pagar más al año en seguros que la cuota mensual del auto. En algunos estados, el seguro de un muscle car podía costar el doble que el seguro de un sedán estándar. Para el comprador exacto al que el muscle car estaba diseñado para atraer, el joven de clase trabajadora con dinero para la cuota del auto, pero no mucho más, el seguro se estaba convirtiendo en un obstáculo insalvable. Por eso Plymouth había estado subreportando la potencia del Hemi en papel. Los fabricantes sabían que las compañías de seguros basaban las primas en parte en las cifras de potencia publicitadas. Así que las fábricas empezaron a jugar.
Clasificar el motor a 335 caballos de fuerza en la ficha técnica cuando la potencia real era más cercana a 425. Esperar que los ajustadores de seguros no miraran demasiado de cerca. Funcionó por un tiempo, pero las compañías de seguros contrataron a sus propios ingenieros. Probaron los autos ellos mismos, y las primas subieron de todas formas. Si eres el tipo de persona que quiere entender cómo ocurrieron realmente las cosas, y no solo qué ocurrió, suscríbete. Cubro historias como esta cada semana, porque el problema de los seguros fue solo el comienzo. La Ley de Aire Limpio de 1970 fue firmada por Richard Nixon el 31 de diciembre. Estableció la Agencia de Protección Ambiental y fijó nuevos estándares de emisiones estrictos que los fabricantes de autos debían cumplir para 1975. La ley fue una respuesta a los problemas de smog visibles e innegables en ciudades como Los Ángeles, donde la calidad del aire se había convertido en una genuina crisis de salud pública. Una neblina marrón se posaba sobre el valle de San Fernando en días sin viento. Niños con asma eran mantenidos en interiores. La ciencia era clara, y la política siguió. Para los motores de muscle cars, la ley de aire limpio fue una sentencia de muerte ejecutada en cámara lenta. Cumplir los nuevos estándares de emisiones requería cambios fundamentales en cómo los motores quemaban combustible. Las relaciones de compresión tuvieron que bajar. La gasolina con plomo, que los motores de alta compresión necesitaban para funcionar correctamente, estaba siendo eliminada a favor del combustible sin plomo. Menor compresión significaba menos potencia. Los convertidores catalíticos, que serían obligatorios para 1975, restringían el flujo de escape y costaban caballos de fuerza adicionales. Los números cuentan la historia. El Chevelle SS454 LS6 de 1970 estaba clasificado en 450 caballos de fuerza. Para 1971, General Motors ordenó un cambio de potencia bruta a potencia neta, lo que instantáneamente hizo que cada motor pareciera más débil en papel. Pero la caída no era solo contable, la potencia real también estaba cayendo. Ese mismo motor 454, ajustado para cumplir las emisiones en 1972, producía aproximadamente 270 caballos de fuerza netos. Para 1973 era incluso menos. La característica definitoria del muscle car, su potencia, estaba siendo regulada hasta desaparecer, un año modelo a la vez. Pontiac lo sintió tan agudamente como cualquiera. Las ventas del GTO ya habían empezado a declinar desde su pico de 1966 de más de 96,000 unidades. Para 1971, las ventas habían caído a alrededor de 10,500. El auto que inició toda la era del muscle car se estaba desvaneciendo antes de que el martillo regulatorio hubiera caído por completo. Pontiac intentó mantenerlo vivo, ofreciéndolo como un paquete de opciones en el Ventura más pequeño para 1974, volviendo a como el GTO había empezado una década antes. Pero el GTO de 1974 venía de serie con un motor de 350 pulgadas cúbicas que producía 200 caballos de fuerza netos. 200 en un auto cuyo nombre alguna vez significó 389 pulgadas cúbicas y el tipo de aceleración que te pegaba al asiento. Se vendieron menos de 7,100. Pontiac descontinuó la opción GTO después de ese año. Y entonces llegó octubre de 1973. El 17 de octubre, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo anunció un embargo petrolero contra Estados Unidos en respuesta al apoyo estadounidense a Israel durante la guerra de Yom Kippur. El embargo cortó una porción significativa del suministro de petróleo de Estados Unidos prácticamente de la noche a la mañana. Los efectos fueron inmediatos y viscerales. Las gasolineras se quedaron sin combustible. Las filas daban la vuelta a la manzana en ciudades de todo el país. El gobierno federal impuso un límite de velocidad nacional de 55 millas por hora. Richard Nixon pidió a las gasolineras que dejaran de vender combustible los sábados por la noche y los domingos. Se implementaron sistemas de racionamiento par-impar donde solo podías comprar gasolina ciertos días, dependiendo de si tu placa terminaba en número par o impar. Para el comprador de autos estadounidense, la crisis del petróleo no solo hizo la gasolina cara, la hizo incierta, y la incertidumbre cambia el comportamiento más rápido que el precio solo.
Un hombre que aún pagaría $4 por galón de gasolina no comprará un auto que hace 9 millas por galón si no está seguro de que la gasolinera tendrá combustible el martes que viene. El cambio psicológico fue enorme. De la noche a la mañana, la eficiencia de combustible pasó de irrelevante a ser el número más importante en la etiqueta del parabrisas del auto. Autos pequeños, importados, cualquier cosa que sorbiera gasolina en vez de tragarla, de repente tenían sus propias listas de espera. Los concesionarios de Toyota y Datsun que habían luchado por mover inventario en 1972 no podían mantener autos en el lote a principios de 1974. Y el Muscle Car, esa bestia de 4,000 libras con motor Big Block que hacía 9 millas por galón, se convirtió en lo último que cualquier persona racional compraría. Los funerales en las líneas de ensamblaje de Detroit llegaron rápidamente después de eso. Ford reemplazó el Mustang con el Mustang Sugoi en 1974. Un auto compacto basado en la plataforma del Pinto, que pesaba 1,000 libras menos que el modelo saliente y venía de serie con un motor de 4 cilindros. La revista Car and Driver lo puso en portada y lo llamó el auto correcto en el momento correcto. Y probablemente tenían razón, pero nadie que amara el Mustang original se sintió bien al respecto. Chevrolet mantuvo vivo el Camaro, pero destripó sus opciones de rendimiento. El 128 desapareció de la gama entre 1975 y 1977. Cuando regresó, producía 185 caballos de fuerza de un motor de 350 pulgadas cúbicas, lo cual habría sido vergonzoso para los estándares de 1969. Plymouth mató al Barracuda después de 1974. El Roadrunner sobrevivió hasta 1975 como un paquete de acabado en el Fury, un sedán de tamaño completo. Imaginen eso. El auto que nació como un corredor callejero despojado de todo, bautizado con el nombre de un personaje de dibujos animados porque Plymouth quería que los compradores lo asociaran con velocidad pura, terminó su vida como una calcomanía en el costado de un auto familiar. Dodge descontinuó el Challenger después de 1974. El nombre Charger sobrevivió, pero fue aplicado a una serie de sedanes medianos cada vez más anónimos durante finales de los años 70. El GS de Buick, el 442 de Oldsmobile, el Javelin de AMC, todos desaparecieron para 1975. En el espacio de 5 años, de 1970 a 1975, todo el segmento de Muscle Cars pasó de vender más de 1 millón de unidades anuales a dejar de existir funcionalmente. Lo que desapareció no fue solo un tipo de auto, fue una versión particular de lo que los estadounidenses pensaban que debía sentirse conducir. El Muscle Car estaba construido sobre la suposición de que la gasolina siempre sería barata, que las carreteras siempre estarían abiertas, que la libertad de ir rápido era algo que el país siempre protegería. Esas suposiciones resultaron ser erróneas, o al menos temporales, y cuando colapsaron, los autos construidos sobre ellas colapsaron también. Existe la tentación de asignar culpa, de señalar a los reguladores, o las compañías de seguros, o la OPEP, y decir que mataron al Muscle Car. Y todos ellos jugaron un papel. Pero el Muscle Car también era, en cierto sentido, insostenible desde el principio. Era un exceso de ingeniería que existía porque la gasolina costaba 30 centavos el galón, y nadie había medido aún lo que salía del tubo de escape. La edad dorada no fue interrumpida. Chocó contra los límites naturales de lo que el mundo estaba dispuesto a tolerar. John DeLorean dejó Pontiac en 1969 y luego dejó General Motors por completo en 1973 para fundar su propia compañía de autos. Su DeLorean Motor Company luego produjo el auto deportivo de acero inoxidable que se hizo famoso por Volver al Futuro, y también quebró. DeLorean pasó el resto de su vida persiguiendo el tipo de rayo que una vez había atrapado casi por accidente, en un Pontiac mediano en 1964. Jim Wangers, el publicista que convirtió al GTO en un evento cultural, continuó trabajando en marketing automotriz durante décadas. Escribió un libro sobre los años del GTO llamado Glory Days. El título dice todo sobre cómo la gente que estuvo ahí recuerda esa época. El propio GTO regresó brevemente en 2004. Pontiac importó un Holden Monaro rebautizado desde Australia, le puso un V8 LS1 de 350 caballos de fuerza y lo llamó GTO. Era un auto genuinamente rápido.
También era un sedán de aspecto anónimo que la mayoría de la gente no podía distinguir de un Grand Prix en un estacionamiento. Se vendió mal y fue descontinuado después de 2006. Pontiac misma fue eliminada por General Motors durante la reestructuración por bancarrota de 2009. La marca que inventó el muscle car no sobrevivió para ver la segunda edad dorada del muscle car, porque hubo una segunda edad dorada. El Dodge Challenger regresó en 2008. El Chevrolet Camaro volvió en 2010. El Ford Mustang nunca realmente se fue, pero volvió a ser verdaderamente rápido con el 5.0 litros Coyote V8 en 2011. Las cifras de potencia superaron cualquier cosa que los muscle cars originales hubieran producido. Un Dodge Challenger SRT Hellcat de 2023 producía 717 caballos de fuerza de fábrica. Esa cifra habría sido ciencia ficción en 1970. Pero el mundo cambió de nuevo. Dodge anunció el fin del Challenger y Charger con motor Hemi Bupo 8 en 2023. El Camaro fue descontinuado ese mismo año. El Mustang sigue adelante por ahora, aunque Ford ha comprometido su futuro con los vehículos eléctricos. El muscle car enfrenta una segunda extinción, esta vez impulsada no por la escasez de petróleo, sino por la transición global que abandona la combustión interna por completo. Quizás esa es la verdadera lección de la historia del Pontiac GTO. El muscle car siempre fue un producto de un momento específico. Uno construido sobre gasolina barata, carreteras anchas y una cultura que asociaba los caballos de fuerza con la libertad. Cuando esas condiciones existieron, el muscle car prosperó. Cuando no, desapareció. No fue construido para durar para siempre. Fue construido para ser exactamente lo que Estados Unidos quería, durante exactamente el tiempo que Estados Unidos lo quiso. Si eso convierte al muscle car en una tragedia o un triunfo, probablemente depende de si alguna vez tuviste la oportunidad de conducir uno. Si quieres ver cómo otro ícono estadounidense ascendió y cayó durante esta misma era, ese video está en pantalla ahora. Suscríbete si quieres más historias como esta.